Dios me les bendiga y Dios me les guarde, todos nuestros amados oyentes que nos ven o nos escuchan a través de este canal de YouTube, por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter. De verdad que para nosotros es un gozo extraordinario poderles presentar a ustedes y poderles brindar, proporcionar este material, esta armadura teológica que con tanto amor y con tanto cariño hemos preparado para todos. Igualmente, si por referencia es primera vez que tú estás viendo este canal, ya sea por un amigo, ya sea porque lo viste en las redes, ya sea porque viste la miniatura allí y te llamó la atención, pues yo te voy a pedir a que tú te puedas suscribir allí, que le puedas activar la campanita de las notificaciones para que seas el primero que te lleguen las notificaciones cuando produzcamos algún nuevo video, algún nuevo material. De igual manera les damos las gracias también a toda nuestra audiencia, a todos aquellos que de alguna u otra manera han tenido que ver con la producción de estos videos. De verdad que para nosotros es muy importante tu aporte para el reino de los cielos. ¿Y cómo aportas para el reino de los cielos? Bueno, primeramente tomando en cuenta el trabajo que hacemos y reproducimos para tu crecimiento espiritual. Y segundo, para que pongas en práctica todas las enseñanzas que nosotros podemos brindarte por acá, porque lo que enseñamos es sana doctrina, la sana doctrina del Señor. Por este lado, la pastora Yosmar de Ojeda, desde la República Dominicana, para continuar gozándonos y para seguir desglosando esta armadura preciosísima llamada el Espíritu Santo. Como dijimos la semana pasada o el días pasados acerca del Espíritu Santo, dijimos que es el Espíritu regenerador. Vimos también el ejemplo de David, cuando David peca, ya en el Salmo 51, ¿verdad? Que les hice referencia. Vemos que lo primero que David le imploró y le rogó al Padre, a Dios, fue que no apartara de él su Santo Espíritu. Fíjense que en el Antiguo Testamento se recalcan las operaciones dinámicas del Espíritu Santo, mientras que en el Nuevo Testamento se pone énfasis a su poder santificador. En el Antiguo Testamento se despliega la actividad del Espíritu Santo, pero no se recalca mucha esa actividad. Pero a través del derramamiento general acerca de esa futura promesa o de lo que profetizaron profetas tales como Jeremías, profetas tales como Ezequiel, profetas tales como Joel, ellos profetizaron de la venida o del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces vemos que se menciona como algo futuro, es decir, el Espíritu Santo no estuvo presente con tanta fuerza y con tanto ímpetu como nosotros lo podemos ver ahora en el Nuevo Testamento. Vemos el Espíritu Santo de repente viniendo sobre un profeta, viniendo sobre un rey, viniendo sobre un sacerdote en un momento específico para dar un mensaje específico al pueblo y ya de repente la persona quedaba en su juicio normal como siempre había sido. Entonces vemos las operaciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento muy acentuadamente o muy específicamente en cosas muy puntuales, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos a través del derramamiento del Espíritu Santo hasta nuestros días, vemos sus operaciones recalcadas, muy acentuadas en cada uno de los creyentes, en la iglesia de Cristo y en cada uno de los creyentes. Su relación con la venida del Mesías. Fíjense que el Mesías sería el profeta perfecto, en donde descansaría en forma permanente el espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo y poder, y quien proclamaría las buenas nuevas de liberación, sanidad, consuelo y alegría. El mismo Juan el Bautista fijó claramente su posición al respecto. Fíjense que el mismo Juan el Bautista, él mismo le decía a las personas, detrás de mí viene el Mesías, detrás de mí viene y yo no soy digno siquiera de desatar el calzado de sus pies. Y vemos algo tan tremendo porque la palabra del Señor nos hace referencia a que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre, antes del vientre de Elizabeth, que era su madre. La palabra del Señor nos refleja y nos hace la puntualización de que el Espíritu Santo estaba con Juan el Bautista. Entonces fíjense, él promete a sus discípulos ese consolador,
Esta dádiva está relacionada con la partida de Cristo y su glorificación, que significa su muerte también. Entonces es necesario entender de que el Espíritu Santo tiene que ver con el Mesías, porque Él es el Mesías en sí. Él es la esencia, Él es esa parte que conecta tanto al Padre como al Hijo. El Espíritu Santo es la esencia de los tres. Fíjense que también Pablo expresa la relación con claridad en el libro de los Gálatas, en el libro de los Efesios, ¿verdad? Allí habla Pablo muy puntual acerca de la obra que el Espíritu Santo hace o que comienza a hacer en cada una de las personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo y que han aceptado la fe de Jesús. También se manifiestan características especiales. El Espíritu Santo manifiesta características especiales. Por ejemplo, en Juan 7:39, que es muy clave y lo tenemos que tener muy en claro, ¿verdad? La misión del Espíritu de Cristo no podía comenzar hasta que no terminara la misión de Cristo en la tierra. Fíjense que una cosa llevó a la otra. Es decir, hasta que Cristo no culminara su misión en esta tierra, no podía empezar la obra del Espíritu Santo. Era necesario que la obra que Cristo comenzó la terminara Cristo y comenzara la segunda fase, que ya era con el Espíritu Santo, hasta el momento. ¿Y cuándo se terminará la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo termina, pues supuestamente, o es lo que vemos nosotros a través de las Escrituras, cuando la iglesia del Señor pues sea levantada en el rapto. Hasta ese momento la obra del Espíritu Santo se habrá ejecutado, se habrá hecho. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que Él viene a tomarse a sí mismo. Y cuando viene y se refiere a ese tomarse a sí mismo, es porque viene a tomar lo suyo, viene a tomar a su iglesia. Aunque el Espíritu Santo, y muchos teólogos han llegado a la conveniencia, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo no es que se va a ir de la tierra, sino que no va a seguir haciendo sus operaciones como las estaba haciendo en este periodo, en esta dispensación de la gracia, porque sería una tontería que el Espíritu Santo no estuviese más. Más sin embargo, muchos teólogos dicen que es que Él quedará, pero que las operaciones ya no serán las mismas que hasta ahora ha venido haciendo. Entonces, fíjense, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no fue dado universalmente, como se lo dije hace un momento. Venía sobre personas específicas, sobre profetas, sobre reyes, sobre sacerdotes, para darle un mensaje al pueblo. Siempre estos mensajes eran de arrepentimiento. ¿Por qué de arrepentimiento? Porque así tiene que vivir la humanidad. La humanidad tiene que vivir sometida al arrepentimiento, a la humillación delante de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento no encerraba morada permanente. Fíjense que el Espíritu Santo venía sobre la persona, la usaba y ya desaparecía la función o desaparecía la operación del Espíritu. Pero hoy día en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo tiene morada permanente. Tiene morada permanente primeramente ¿en quién? Primeramente en la iglesia y segundo en cada uno de los creyentes que conformamos la iglesia. Entonces el Espíritu Santo se fue derramado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 2. Vemos cuando Él desciende sobre los 120 que estaban reunidos esperando la promesa. Y hay algo muy fundamental en esto, y es que si tú no has recibido esa investidura del poder, que lo vamos a ver más adelante, pues déjame decirte que lo primero que tienes que hacer es anhelar esa investidura. Debes anhelar esa llenura, así como esos 120 que estaban reunidos allí en el monte, esperando la promesa del Señor, anhelando en su corazón. Yo me imagino la incertidumbre que tenía esta gente y las expectativas que tenían cuando llegase sobre ellos la promesa. Yo me imagino que no había persona allí que dudara de que eso podía pasar. Yo me imagino que habían personas que estaban realmente convencidas del sacrificio, primeramente, que Cristo había hecho en la cruz y segundo, de que lo que Cristo había prometido, pues ellos lo iban a recibir. Entonces no me imagino a nadie allí dudando en su corazón, dándole cabida a la incredulidad, dándole cabida a la falta de fe, sino que me imagino allí a un pueblo orando, perseverante allí, anhelando el derramamiento y el cumplimiento de esta promesa maravillosa que fue el Espíritu Santo. Fíjense que a excepción de Juan el Bautista, que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, esto implica una unción permanente, al igual de otra excepción como lo fue Enoc y Elías.
vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no tenía una morada permanente, pero vemos excepciones a la regla, tal como Enoc y Elías, que estaban llenos del Espíritu Santo, y de hecho fue tanto así que fueron arrebatados por el mismo Dios. Y vemos el Espíritu que operaba en Juan el Bautista, que aunque ya Jesús no estaba presente y no había comenzado o iniciado su ministerio, Juan el Bautista fue el encargado de abrirle camino al Mesías para poder llevar el mensaje de arrepentimiento y de conversión a las personas que para la época necesitaban arrepentirse, como el mismo caso de hoy en día. ¿Cuál es el mensaje del reino? ¿O qué es lo que debe predicar la iglesia? Arrepentimiento y convertimiento. Arrepentidos y convertidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, mi querido amigo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos el mundo y no creemos a los acontecimientos futuros, a lo que nos espera. No vemos esas cosas, porque estamos centrados en única y exclusivamente lo que pueden ver nuestros ojos. No vemos más allá, no vemos más allá lo que pudiese pasar el día que nosotros partamos de esta tierra. O que de repente usted esté en un grupo de amigos y de repente hayan 10 personas y 5 sean tomados y 5 sean dejados. Y usted dijo, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando usted se dé cuenta que la iglesia ha sido arrebatada, usted no lo va a creer sino hasta cuando usted lo vea. Pues déjeme decirle que así mismo le pasó a Tomás. Tomás tuvo que decirle al mismo Cristo cuando se les apareció, déjame tocar tu llaga, déjame meter el dedo en tu llaga, porque si no, yo no creo que tú eres el Cristo. Entonces muchas personas, así como Tomás, hay personas que tienen que ver para creer. Pero la palabra del Señor dice, bienaventurados los que ven, los que creen sin haber visto. Bienaventurados son los que creen sin haber visto. Entonces, no esperes tanto el ver, no esperes tanto, no esperes tocar las llagas del Maestro, porque puede ser demasiado tarde. El Espíritu Santo en Cristo. Se cumple la promesa acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Las indicaciones del Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jesucristo nos dan una idea de la relación que había entre Cristo y el Espíritu Santo. Vemos una relación fantástica, una relación maravillosa entre el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense que desde el comienzo hasta el fin de su vida terrenal, el Señor Jesús estuvo íntimamente relacionado con el Espíritu Santo. Desde su concepción allí en María, cuando recibe al ángel Gabriel, cuando recibe las palabras proféticas de que ella engendraría un hijo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces vemos la relación tan cercana, la relación tan estrecha que hubo desde el principio allí de la vida de Jesús, aún sin ser concebido. Vemos una relación ya estrecha entre estos dos seres, entre el Jesús y el Espíritu Santo. Luego también lo vemos allí, cuando Jesús tiene 12 años aproximadamente, cuando se pierde allá en el templo y empezó a hablarles allí a los líderes de la ley, a todas estas personas que se encontraban allá en la sinagoga, leyendo el libro de Jeremías y diciendo muchas cosas que decían los profetas acerca de sí mismo. Vemos a Jesús allí haciendo la labor del Padre. María y José preocupados buscando a su hijo, y cuando lo encuentran le dice, ¿por qué estáis preocupados? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Vemos a un niño hablando con la autoridad con la que hablaba Jesús, y no se puede negar de que el Espíritu Santo estaba con él. También lo vemos allí también en su bautizo, allá en su bautismo en agua. ¿Por qué era el bautizo en agua? Porque el bautismo es para dar testimonio público a las demás personas de que tú has decidido morir y darle la espalda a la vida que tú llevabas para convertirte y para consagrarte al Señor. Él tenía que dar, aunque él ya desde un principio estaba consagrado al Señor, él tenía que dar este testimonio público a las demás personas para que los demás vieran que él también estaba cumpliendo la ley. El cumplimiento de la ley. Jesús cumplió la ley desde la A hasta la Z, pero muchos de estos líderes religiosos no aceptaron esto. También vemos allí
que el Espíritu Santo, tanto así que Pablo también describe a Cristo como el Espíritu vivificante en una de sus epístolas. Fíjense que lo dice, que su significado no es que Jesús sea el Espíritu, sino que Él da su Espíritu por medio de Él. Ejercita su omnipresencia. Este se menciona, como ya se los dije al principio, en su nacimiento, en su bautismo, en el ministerio que el mismo Cristo inició. Fíjense que Él fue llevado al desierto allí, gloria a Dios, y estaba Satanás para tentarle, pero el Espíritu Santo estuvo con Jesús siempre y lo sustentó aún en medio de esta prueba muy grande que tuvo que enfrentar Jesús allí en estos 40 días de ayuno que tuvo en el desierto. Ver la autoridad, número uno, porque era el Hijo, y número dos, porque estaba revestido del poder del Espíritu de Dios. Entonces, fíjense, por el dedo de Dios, Jesucristo echó fuera demonios, sanaba a muchos enfermos. También dio testimonio en el sentido de que el Padre estaba dentro de él y que realizaba los milagros. En la crucifixión también vemos al Espíritu Santo brindándole apoyo al Señor Jesucristo. El mismo Espíritu que estuvo con Jesús en el desierto lo sostuvo en la cruz, amado. Qué momento tan horrible el que vivió humanamente el Señor. Y el mismo Espíritu Santo, lo más bello de todo esto no es solamente la obra que el Espíritu Santo hizo en Jesús, sino que esa misma obra, amado, la hace el mismo Espíritu a sus hijos, lo hace a la iglesia, porque cuántas personas y cuántos creyentes no han estado en problemas, en circunstancias difíciles, que no saben cómo enfrentar, y el Espíritu Santo les ha fortalecido, les ha ayudado, les ha dado una palabra de aliento, les ha dado sabiduría, ha hecho su función de consolador, ¿ves? Pero muchas personas no lo creen porque no lo tienen. Yo te invito a que tú le digas sí a Cristo para que puedas experimentar ese poder precioso que el Espíritu Santo tiene y ha hecho en cada uno de nosotros. Fíjense que cuando en la crucifixión allí le dio fuerzas al mismo Cristo para que la obra fuese consumada, y su ministerio sobre la cruz allí, esa unción que reposaba aún sobre él allí en esa cruz, amado, sirvió para la liberación y mantuvo ahí, le inflamó de amor hacia la humanidad, porque solamente el estar lleno del Espíritu de Dios te puede decir o le puede decir al Padre: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuando me dicen que estoy loca, cuando te dicen que no creen en Cristo, cuando te dicen muchas cosas que van en contra de nuestra fe, tú levantas tus manos y le dices: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La Biblia dice de que en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Cristo, el Señor, el Padre, Hijo y Espíritu Santo han derramado de su amor en nuestros corazones. Recordemos que no le amamos a Él primero, sino que Él nos amó primero a nosotros y por eso nosotros le amamos. Su amor ha sido derramado en nosotros. También en la resurrección, el Espíritu Santo fue el agente vivificante en la resurrección de Cristo. Eso lo vemos en el libro de Romanos también. Jesús se aparece a sus discípulos y la Biblia dice de que Él les sopló para que recibieran el Espíritu Santo. Es simbólico porque en ese momento ellos no lo recibieron. Es simbólico, es como un simbolismo de lo que ellos habrían de recibir, que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ellos recibieron allí, pero quizás eso que les dio, ese espíritu, ese soplo que Jesús le dio a sus discípulos en este momento, quizás sería una fuerza interna para que ellos creyeran y para aumentarles la fe de lo que habría de venir. También en la ascensión, no solo se recibe el Espíritu Santo en el Pentecostés, sino que se recibe la comunión del Espíritu Santo. Fíjense que cuando la palabra del Señor allí nos indica que estaban todos reunidos allí para recibir la promesa, dice que había una comunión entre ellos. Fíjense que
había comunión entre los mismos que estaban allá. Cuando llega el Espíritu Santo, cuando se recibe la promesa, dice que había una participación común entre los privilegios y las bendiciones. Y vemos más adelante que la Biblia nos habla y nos dice en el mismo libro de los Hechos, creo que el capítulo 4, dice que todos los discípulos tenían en común todas las cosas y que no había entre ellos necesitados. ¿Por qué? Porque no habían entre ellos necesitados, porque uno veía la necesidad del otro y todos se unían, estaban en unidad perfecta allí y suplían las necesidades los unos de los otros. También vemos el Espíritu Santo en la vida del hombre. Primero, ¿cuáles son las obras que el Espíritu o las operaciones que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre? La primera es la convicción, convencerte de pecado, convencer al hombre de pecado, convencer. ¿De qué tipo de pecado te convence el Espíritu Santo? Bueno, el primero es el espíritu de incredulidad. Ese espíritu que no me deja creer a lo sobrenatural. Ese espíritu que no me deja creer que realmente Jesucristo vino y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo, convencer a la humanidad del pecado de la incredulidad, por rechazar a Jesús. Fíjense que Pedro predicó en el día del Pentecostés a la multitud de ellos. ¿Ve? Esto es, la incredulidad es la madre de todos los pecados. De la incredulidad se desarrollan y se desatan otros pecados que ya los vamos a ver, como por ejemplo es la justicia de Cristo, no creer a la justicia de Cristo, no creer que Jesús nos justificó, nos hizo justos a través de su muerte. Fíjense que el Espíritu Santo convenció a muchos de que habían crucificado al justo. ¿Cómo una persona que crucifica a otro de repente se encuentra en la posición de que, oye, yo lo maté, fue por mi culpa, yo lo hice? ¿Cómo pudo haber matado yo al Rey de Reyes o al Señor de Señores? Como el caso de Saulo de Tarso, nuestro apóstol Pablo allí. ¿Cómo fue convencido Saulo de Tarso de que realmente él era un criminal cuando perseguía a los primeros cristianos? ¿Cómo fue convencido? No fue convencido porque a él de repente su conciencia lo hizo entrar en un éxtasis y de repente él se dio cuenta por un autoanálisis que él se hizo de que había errado o que había fallado. No, simplemente ¿sabe quién lo hizo? El Espíritu Santo de Dios. Él fue el que lo hizo. Entonces, fíjense que aparte de que el Espíritu Santo convence a las personas de la injusticia y de haber rechazado a Cristo, de no creer en la obra redentora de Jesús, aparte de eso, Él no solamente se queda allí, sino que les asegura el perdón. No solamente Él te hace ver que estás en un error, sino que Él te hace ver también de que no te preocupes, de que Él te puede perdonar y que puede salvar tu alma. Entonces vemos también que el juicio a Satanás, no solamente allí Jesús venció a Satanás en la cruz, sino que también nos liberó a toda la humanidad, liberó a los hombres del dominio de las manos de Satanás, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, pero gracias a la obra redentora de Cristo, pues el Espíritu Santo pues nos libera igualmente que Cristo, porque Él es el que hace eficaz la primera obra que hizo Jesús. Así, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta armadura teológica por el día de hoy. Yo te invito a que sigas conectado allí con nosotros, suscribiéndote si es la primera vez que tú ves este canal, como lo dije al principio. Suscríbete a nuestras redes sociales, mantente siempre allí a la vanguardia, que nosotros estamos produciendo mucho material para que tu vida sea edificada. En el nombre de los tres grandes del cielo te doy las gracias por estar presente con nosotros desde aquí, desde la República Dominicana. Te bendecimos, la pastora Yosmar de Ojeda.